Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que sé que va a cautivar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores de la increíble Demet Özdemir y a todos aquellos que aman las historias de amor que te tocan el alma. El título de hoy es, Demet Özdemir, perdono todo por amor. Revela sorpresa. Ya de por sí el título nos deja picados, ¿verdad? Vamos a desentrañar qué hay detrás de esta impactante declaración y qué sorpresa nos tiene preparada la talentosa actriz turca. Prepárense para un viaje lleno de emoción, romance y, por supuesto, la magia inconfundible de Demet. Y antes de sumergirnos en esta fascinante revelación, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial. Denle ese clic al botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando hablamos de nuestras estrellas favoritas y de las historias que nos hacen soñar. Ahora sí, vamos a darle caña a este vídeo. Empecemos por lo que nos lleva a todos aquí, la enigmática frase perdono todo por amor. ¿Qué significa esto realmente? ¿A qué se refiere Demet Özdemir con esta declaración tan contundente? Cuando pensamos en una figura pública como ella, inmediatamente nos vienen a la mente sus éxitos profesionales, sus papeles icónicos en series que han conquistado el mundo y su indudable carisma. Pero detrás de las cámaras todos somos humanos y el amor, en sus múltiples facetas, juega un papel fundamental en nuestras vidas. Esta frase sugiere que hay situaciones, quizás dolorosas, quizás complicadas, que ella estaría dispuesta a dejar atrás, a perdonar, por la fuerza poderosa del amor. Y aquí es donde entra la gran pregunta, ¿qué tipo de amor? ¿Amor romántico, amor propio o amor familiar? Dada la naturaleza de la industria del entretenimiento y las constantes especulaciones, es muy probable que se refiera a una relación personal, quizás una que haya pasado por altibajos. Demet Özdemir, conocida mundialmente por su papel en Erkenci y Doğu Kaderimdir, ha sido siempre un foco de atención mediática, tanto por su talento como por su vida privada. Aunque suele ser discreta, hay momentos en los que las noticias trascienden, y esta declaración podría ser una pista de algo que ha estado ocurriendo en su vida. Imaginen las presiones, las expectativas, las miradas constantes. En ese contexto, decir que se perdona todo por amor es un acto de valentía, de priorizar la conexión emocional por encima de otras consideraciones. Podría ser un reflejo de madurez, de haber aprendido lecciones importantes a lo largo de su camino. Quizás ha experimentado decepciones, malentendidos o incluso traiciones, y ha decidido que el valor de un vínculo significativo supera el peso del resentimiento. Ahora, hablemos de la sorpresa. Este es el gancho que nos tiene a todos con la intriga. ¿A qué sorpresa se refiere Demet Özdemir? Podría ser una reconciliación inesperada, el inicio de una nueva relación que ha mantenido en secreto, o incluso un anuncio profesional que está directamente ligado a su vida personal y al tema del perdón. En el mundo de las celebridades, una sorpresa puede venir en muchas formas: un compromiso, un embarazo, una colaboración artística que nadie esperaba, o un cambio radical en su carrera. La forma en que se ha presentado esto como una revelación, nos indica que no es algo trivial. Es algo que ella misma quiere compartir, quizás para aclarar rumores, o para sorprender gratamente a sus seguidores. Si analizamos su carrera, Demet ha demostrado una gran versatilidad. Ha pasado de papeles ligeros y románticos a otros más profundos y dramáticos. Esto sugiere que, al igual que en su actuación, en su vida también busca autenticidad y evolución. La frase perdono todo por amor podría ser una metáfora de cómo aborda las relaciones en general. No se trata solo de perdonar errores pasados, sino de tener una disposición a superar obstáculos por el bien de aquello que se ama. Esto puede aplicarse a un novio, un esposo, un amigo cercano, o incluso a su relación con su propia carrera y sus aspiraciones. Podríamos estar ante una situación donde Demet ha tenido que perdonar errores de alguien cercano, o quizás ella misma ha cometido errores y ha buscado el perdón. La belleza de esta declaración es su universalidad. Todos hemos tenido momentos en los que el amor nos ha llevado a tomar decisiones difíciles, a ser más comprensivos, o a dejar ir el orgullo. La diferencia es que Demet Özdemir, al decirlo públicamente, lo eleva a un nivel de inspiración. Nos recuerda que a pesar de las dificultades, el amor tiene el poder de sanar, de unir, y de hacernos más fuertes. Consideremos el contexto de las series turcas.
Muchas de ellas exploran temas complejos de relaciones, sacrificio, perdón y redención. Es posible que esta declaración esté inspirada en algún personaje que haya interpretado o que refleje una experiencia personal que esté viviendo actualmente y que se alinee con este tipo de narrativas. Las historias de amor en la Turquía moderna a menudo presentan personajes que luchan contra tradiciones, contra malentendidos familiares o contra sus propios demonios internos, todo en nombre del amor. Demet, al ser una embajadora de estas historias, podría estar compartiendo una parte de su propia verdad a través de esta frase. La sorpresa, por otro lado, podría ser la confirmación de un romance que se ha rumoreado intensamente. Recientemente se ha especulado sobre su relación con el cantante Oğuzhan Koç. Si la sorpresa está relacionada con esto, entonces la declaración de perdono todo por amor podría significar que ha decidido darle una oportunidad a esta relación, superando cualquier obstáculo que haya podido existir en el pasado o en el presente. Las celebridades a menudo enfrentan un escrutinio público implacable en sus vidas amorosas, y tomar la decisión de estar con alguien, y de que ese amor sea tan fuerte como para perdonar todo, es un paso significativo. Otra posibilidad para la sorpresa es que Demet esté involucrada en un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que aborde de manera central el tema del perdón y el amor incondicional. Quizás esté produciendo algo o protagonizando una película que tenga este mensaje como eje principal. Sería una manera inteligente de promocionar su trabajo, conectando su vida personal con su carrera artística. Imaginen un tráiler o un avance que revele esta faceta suya, y luego una entrevista donde amplíe la idea. También existe la posibilidad de que la sorpresa sea algo más personal, como un compromiso o un paso importante en su relación con alguien. Las redes sociales a menudo son el escenario donde estas noticias se dan a conocer. Un anillo en su dedo, una fotografía especial, o un mensaje críptico que luego se aclara. La manera en que se presenta revela sorpresa, sugiere que es algo que ella está a punto de compartir o que ya ha compartido de forma sutil y que ahora se va a desvelar con más detalle. Para los fanáticos de Demet, esta declaración es una ventana a su mundo interior. Nos permite verla no solo como la estrella glamurosa y talentosa que admiramos en pantalla, sino también como una persona que enfrenta las complejidades de la vida y del corazón. El perdón, después de todo, es uno de los actos más nobles que un ser humano puede realizar. Requiere fortaleza, humildad y una profunda comprensión del valor de las conexiones humanas. Si la sorpresa es, por ejemplo, una reconciliación, podríamos estar ante una historia de segundas oportunidades, de darse cuenta de que el amor verdadero vale la pena luchar por él. Si es una nueva relación, podría ser la confirmación de que el amor ha vuelto a tocar su puerta y que ella está abierta a recibirlo, a pesar de las experiencias pasadas. Y si es un proyecto profesional, nos anticipa una obra cargada de emociones, de esas que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias capacidades de amar y perdonar. La clave aquí es que Demet Özdemir está utilizando su plataforma para compartir un mensaje poderoso. En un mundo que a veces parece tan enfocado en el conflicto y la división, recordar la capacidad del amor para sanar y unir es refrescante y necesario. Y el hecho de que lo haga de una manera intrigante, con una frase y la promesa de una sorpresa, solo aumenta el interés. Nos hace querer saber más, nos hace querer entender su perspectiva. Ahora, ¿qué podemos esperar exactamente? Sin tener la información completa podemos especular, pero lo más emocionante es la expectativa. La anticipación de conocer esa sorpresa, de entender las circunstancias que la llevaron a hacer esta declaración tan íntima. Podría ser un momento de confesión, de vulnerabilidad compartida con sus seguidores. Y eso, para muchos, es lo que hace que una celebridad sea verdaderamente cercana y admirada. No solo por su talento, sino por su humanidad. La frase «perdono todo por amor» también nos hace pensar en el propio amor de Demet por su arte, por su carrera. Quizás ha tenido que tomar decisiones difíciles, dejar ir oportunidades, o enfrentar críticas, todo por la pasión que tiene por la actuación. Y si es así, esa es otra capa de significado, una que habla de dedicación y de un compromiso inquebrantable con su camino. En resumen, la declaración de Demet Özdemir, «perdono todo por amor», es una muestra de su fortaleza emocional y su profunda creencia en el poder del amor. La sorpresa que acompaña esta revelación promete ser algo significativo, ya sea relacionado con su vida personal, su carrera, o una combinación de ambas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdón y el amor en nuestras propias vidas, y nos deja con la emocionante expectativa de conocer los detalles de esta intrigante noticia.
Para cerrar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis del Intrigán. El mensaje de Demet Özdemir. Espero que hayan encontrado esta exploración tan interesante como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración. ¿Qué creen que signifique la sorpresa? ¿Creen que se refiere a una relación personal, a un nuevo proyecto, o a algo completamente diferente? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no duden en darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir o que simplemente aman las historias de amor y las revelaciones impactantes. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.